poder ser hijos de Dios. Le damos gracias a Dios por habernos escogido, porque no sabemos la grandeza que tenemos hasta que no lo conocemos a Él. Bueno, amaditos, tenemos anuncios muy importantes, amados, que la iglesia es pequeña, casi todos servimos en la iglesia, pero cuando llegamos al Instituto Bíblico los sábados y los martes, es tan triste que somos tan poquitos los que estamos recibiendo palabra del Señor. Y yo creo que es necesario, amados, es necesario que estemos en la brecha, y más en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Que si hay muchas personas, con el respeto que usted me merece, que les da pereza leer la palabra. Entonces, estamos en un discipulado que es por Zoom, no tenemos que movernos de nuestra casa, amados. Yo los invito en el nombre de Jesús a que hagamos caso a ese llamado que nos está haciendo la iglesia. Hay muchas iglesias que hacen discipulados, que hacen seminarios, cosas, y por todo cobran, amados. Por todo cobran, y a veces la gente no tiene, pero hay otros que sí les gusta pagar y no les gusta ir a lo que es gratis. Y en esta iglesia nosotros tenemos el privilegio de que es gratis nuestros discipulados, nuestros seminarios. Son baratos nuestros retiros, y a veces hacemos que es imposible ir al retiro porque no tenemos dinero. Yo lo digo por mí misma. Todo lo que digo lo digo por mí. Y con todo el respeto que ustedes me merecen, si ustedes creen que es para ustedes también, entonces recíbanlo con amor, pero pongámonos las pilas, amados, a recibir del Señor por Zoom. Es muy fácil conectarse, un link, y empezamos la palabra. Había sido tan enriquecedor. Nosotros terminamos ayer los salmos con el pastor Víctor. Nos dio tanta tristeza terminar. Vamos a ver cuándo empezamos otra vez. Pero estamos con el pastor Josué los martes. Y es de una bendición tan grande, porque uno cree que las sabe todas, que porque llevo 20 años, 30 años en el Evangelio y uno no sabe nada. Cada día las misericordias y la palabra del Señor nos muestran cosas nuevas, amados. Entonces no echemos en saco roto este llamado que no es mío, sino que es directamente del Señor, amados. Se lo digo con mucho respeto. Yo le dije al pastor Víctor, pastor, ¿cómo me había yo perdido este discipulado con usted? ¿Cómo me ha perdido el discipulado con el pastor Josué? Dije, yo me arrepiento tanto de haber perdido tiempo viendo que Masterchef, que esto, que lo otro. No, se lo digo de verdad, porque uno tiene que decir la realidad. Y entonces, no, amados, no perdamos el tiempo es oro en estos últimos tiempos, amados, valga la redundancia. Tenemos que empaparnos de las cosas del Señor, amaditos. No sabemos el día ni la hora, definitivamente. Entonces, ya saben, el martes a las 8 de la noche, no sabemos cuándo empezamos nuevamente discipulado. No sé si es con el pastor Otto, no sabemos todavía, pero por favor, todavía pueden recibir el link con el pastor Josué los martes a las 8 de la noche. Y tenemos también pasantía de las damas, ¿no? ¿Qué día es? Pasadía, perdón. El 16 de octubre, el año pasado lo hicimos en una casa en Ciudad Jardín, una casa muy elegante y nos trataron como unas reinas. Es para las mujeres no más en este momento, sin llevar niños, porque los niños le quitan a uno, lo distraen y no lo dejan recibir. Todas las mujeres salieron muy contentas. Hay una piscina bellísima, si quieren bañarse, yo sí me bañé. y vale, el costo es de 80,000 pesos. Es el 16 de octubre, recordemos. Como siempre, la chepita soy yo. Entonces, inscríbanse conmigo y vamos abonando desde ya. Entonces, ayer la pastora Maricielo me dijo, vea, queda a cargo porque usted es buenita para cobrar. Entonces, bueno, por favor, inscríbanse. De una, como siempre dije en el retiro, que es que toca como empujar para recibir las bendiciones de Dios. Entonces, inscríbanse y Dios le va a dar la provisión y van abonando de a 10, de a 20, lo que puedan. ¿Sí? Amén. ¿Quiénes van a ir? A ver, levante la mano, mujeres. Bueno, y espérate que voy por
Recuerden Bueno, mi amadita, como hoy cerramos la coordinación del mes de julio, fue de mucha bendición todo lo que ahorita hizo sobre los pactos y las dispensaciones, pues tuvimos muy poco tiempo, pero de todas formas fue de mucha bendición. Entonces la bendecimos, ella ahorita va a terminar. Dios me los bendiga, amaditos, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, traje aquí un recorderis, pero ya estamos, o sea, como el Espíritu Santo hace como Él quiere, y fue una gran bendición y lo necesitábamos. ¿Cuántos experimentaron la presencia de Dios? Bueno, entonces hay que seguir y permanecer con Él para vea. Esto es un abreboca, esto es un poquito a lo que vamos a tener más adelante. Bueno, entonces vamos a ir rapidito, que ya no, o sea, el mes se hizo muy corto. Entonces puse los pactos y las dispensaciones. Los pactos es, Dios es muy bueno. Yo quiero es, porque hay gente que dice, por ejemplo, en ese país dice la paz total. ¿Han escuchado la paz total? Pero ¿usted cree que la paz total se puede lograr con o sea, con decir, entremos al paz total? Entonces, perdonemos a todos los malandros, a todos los asesinos, guerrilleros, todo eso. Antes paguémosle para que no maten y todas esas cosas. ¿Usted puede creer que así va a darse la paz total? Levante la mano el que crea eso. Entonces, no es, dice Dios y Jesucristo dice que mi paz os doy y mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. ¿Cuál es la primera paz que Dios Jesucristo instituyó? Nosotros éramos enemigos de Dios antes de llegar a los caminos de Dios, porque éramos rebeldes y no queríamos nada, saber nada de las leyes de Dios, ni eso no me importa, ¿sí? Y uno vivía su vida como uno quería. Entonces empieza la paz en nuestro corazón a través de la obra de Cristo, que nos perdona y nos da la nueva oportunidad, ¿cierto? Que es el nuevo pacto. El nuevo pacto crea en el periodo de la gracia. Entonces, crea Dios esa paz en el corazón con Dios. Entonces, cuando llegamos al Señor, entonces empezamos a ver, esto que yo hacía no le agradaba a Dios. A mi nieta yo siempre lo pongo de ejemplo, y él está tocadito, entonces me dice, abuela, ¿por qué no podemos jurar? Entonces lo llevo es a la palabra, porque lo que hay que es no lo que uno cree o creyó o le dijeron, sino que dice la palabra. Entonces le digo, ¿te queda claro, papi? Y así con toda pregunta. Entonces muchas cosas que hemos creído hasta ahí, pues no eran correctas para nuestra vida y nuestra vida estaba en desorden. Entonces, los pactos son siempre la oportunidad que da Dios para con el hombre. Y las dispensaciones son los periodos de tiempo donde estos pactos son llevados a cabo. Entonces, de carrerita, vamos a, que era el jardín del Edén, que casi no hemos visto nada. En el jardín de Edén, Dios da todo, pero le pone siempre una esta de si lo amamos y le queremos obedecer. Entonces, en ese momento, Adán y Eva eran inocentes, pone el periodo de la inocencia. De ahí, Adán y Eva, pues todos sabemos que desobedecieron a Dios. Entonces entró el periodo de la conciencia. Dios Dios no creó robot, como si lo dice más robot. Entonces, ahora es lo mismo. ¿Qué es? Que decía el árbol del bien y del mal. Entonces Dios deja al hombre que se dirija por bueno, ¿qué le parece bien, qué le parece mal? ¿Y qué pasa? El hombre se inclina hacia el bien o hacia el mal. Hacia el mal, ¿cierto? Desgraciadamente es así y todavía es así, ¿cierto? Pero entonces Dios es muy bueno y levanta siempre a un hombre para que sea como su portavoz y para salvar nuevamente a la humanidad. Y levanta a Noé, que era un varón justo, ¿cierto? Y dice que estamos diciendo, ven pronto, Señor Jesús. Han pasado 2023 años desde que vino el Señor. ¿Bastante o poquito? ¿Y cómo vemos el mundo? ¿Perfecto o cada día la maldad aumenta? Y Dios ha tenido misericordia y tiene paciencia para que nadie se pierda.
Entonces, en ese momento de Noé era lo mismo. Dios levanta a Noé y le dice a ese hombre que nunca había llovido jamás en la tierra, le dice, haz una barca, bueno, como un transatlántico, digo yo, porque para que cupieran todo ese poco de animales, Dios mío, ¿cómo sería? Y Noé, obediente, porque lo que prima en el evangelio es ser obediente, entonces hace la barca sin saber y sin nada, pero Dios le da la sabiduría a uno cuando Dios le ordena algo. ¿Y sabe cuántos años pasaron de Adán a Noé al diluvio? 1600, lo tengo aquí anotado para que no me olvide, 1665 años. Dejó Dios a que el hombre en su conciencia de hacer el bien o el mal. Entonces, pero como la maldad era horrible, se parece un poquito ahora, ¿cierto? Entonces, Dios hace el pacto con Noé y predica 100 años, poquito, 100 años. Bueno, entonces ahí ya resulta que se destruye toda la humanidad, porque Dios pregona o quiere es que no haya maldad. Entonces, desgraciadamente, esa gente no hace caso y entonces ahí ya viene el gobierno humano. Cuando empieza Noé, ya sale a una nueva tierra, que decía la pastora que la paloma trae el olivo, que somos nosotros, y hay la oportunidad nuevamente para el hombre, pero el hombre sigue la misma, sigue tendiendo hacia el mal. Entonces Dios crea un pacto con Abraham, pues como no hay tiempo, entonces le da leyes, le da estatutos, leyes, y es un pueblo privilegiado porque los otros pueblos no sabían qué era lo bueno ni lo malo, entonces le da las leyes, y esta es la parte de la ley, ¿cierto? Y en el pacto mosaico. Y ya viene el periodo de la gracia, que es Jesucristo, y después, como no tenemos mucho tiempo, entonces Jesús viene en su reino milenial reinando. Entonces, ayer decían en Andalucía, bueno, pero le decían pastora, que la pastora dio la palabra. Entonces le decía, pero Dios ha dicho que el que empieza la buena obra en mí la terminará. Pero ¿de quién depende? ¿De Dios o de mí? De que la termine. Pregunto. Porque si yo no me dispongo, si yo no quiero, hay personas que uno les dice cosas y cosas y cosas y cambian esto y le dan consejo, el otro, de parte de Dios, pero esa persona no quiere. Entonces, ¿será de parte de Dios o de parte de mí? De llegar a este reino precioso donde Dios va a estar ahí con su verdadera justicia, con su verdadera paz. No habrá lágrimas, ya no habrá dolor, ya no habrá nada de eso. Pero depende de mí el llegar acá, porque Dios sí quiere. Amén. Entonces, bueno, eso fue un tucu rapidito porque ya ahorita nos viene la predicadora estrella que invitamos hoy, una predicadora muy especial y muy querida. Ayer estaba cumpliendo años. Ayer no. Venga, mi pastora María Teresa. Señor me los bendiga, amados. Yo creo que estamos mirando, experimentando cosas que no habíamos experimentado, ¿cierto? Yo pienso que ha venido un tiempo como gradual en el Señor sobre esta congregación. Cuando arrancó la congregación, al poco tiempo recuerdo a mi suegro que decía el avivamiento de la calle Novena. O sea, eso fue muy profético. Y han pasado los tiempos y pienso que algo está pasando sobrenatural sobre esta congregación. En el retiro, los que no estuvieron, yo nunca había visto la iglesia voluntariamente estar de rodillas y llorando. O sea, fue algo de mucha presencia de Dios, fue algo muy, muy especial. Y ahí para acá han venido, el culto pasado estuvo muy hermoso, mucha presencia. Y hoy ni se diga, ¿cierto? Mucha presencia del Señor. Algo está pasando. El Señor nos permitió agrandar la iglesia sobrenaturalmente porque la iglesia no tenía un peso. Pero
sobrenaturalmente ampliamos y quitamos la cocina más grande. Y no sé qué está haciendo el Espíritu Santo, pero está haciendo algo y usted tiene que estar preparado. Porque es que esto no es que Dios va a usar al pastor Otto ni a la pastora Olga, Dios va a usar la iglesia. Y la iglesia, y somos todos. Dios está moviendo fichas. Ya, aquí hay una ficha. La pastora María Teresa. Bueno, ella fue discípula nuestra hace muchos años y había un excelente fruto con su esposo. Eso es una bendición. Y ella, ya ganamos el pase, ya se va a congregar con nosotros. ¿Sí? Entonces, eso quiero decir para que la iglesia ahí la reciba, pues. ¿Sí? Vamos a orar por el esposo, por Pedrito, que Dios lo va a traer a su tiempo. ¿Sí? Pero Dios está moviendo fichas. ¿Sí? Sí. Entonces, hoy va a compartirnos. Yo estoy preparando, tengo ¿cómo es que se llama? Preparación pastorales. Tengo 3 parejas porque Dios va a hacer algo. Y hay que estar preparados para lo que se viene. Entonces, mire el discipulado, metas al discipulado los martes y al instituto los sábados, que creo que terminó, Pastor Víctor, ¿terminó el discipulado esta semana o la otra? Ayer terminó, exactamente. Vamos a ver cómo organizamos el otro discipulado, el otro instituto. Pero tenemos que prepararnos para lo que viene. Y usted es una ficha importante en el reino de los cielos. O sea, Dios a usted no lo llamó para ocupar aquí una silla. Dios lo llamó con un propósito. ¿Sí? Hay lugares donde usted es un número más, y usted va y viene, y no pasa nada y nadie sabe que usted fue ni vino. Pero aquí no es así. Como somos pequeños, sabemos quién va y quién viene. Y quién falta y quién no viene. ¿Y qué está pasando? ¿Sí? Yo cuando veo a la gente, tal no vino, voy a llamarlo esta semana, vamos a ver qué pasa. Pero Dios lo llamó con un propósito. ¿Oyó? ¿Oyó, Donales? Usted tiene propósito. Dios no lo llamó de casualidad. Dios está operando sobre su vida y va a operar más sobre su vida porque va a transformar su corazón, su mente y sus emociones, porque Dios tiene un propósito. Usted le va a llegar a personas que nadie más le puede llegar, pero usted sí le puede llegar y lo van a escuchar a usted. ¿Mm? A veces como que sí, como que no, y se cansa, pero Dios está trabajando en su corazón. Como cuando alguien trabaja en una obra, derrumba la casa y no se dan cuenta tan despacio. Cuando construí la casa iba un mes después y no han hecho nada. Y sí estaban trabajando, ¿entiendes? Entonces, así Dios está trabajando en su corazón. Pero necesita que usted disponga más su corazón para ir más rápido. Depende de usted. ¿Sí? Entonces, aquí públicamente tenemos una cita los dos. Padre, te damos gracias por la pastora María T. La bendecimos. Gracias por tu palabra en este día, Señor. Sabemos que toda tu palabra trae bendición, alimento, crecimiento y madurez espiritual a nuestras vidas. Gracias por la palabra de hoy. Bendecimos su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Me alegra mucho congregarme en esta iglesia porque el Espíritu Santo está aquí. Hay poder. Es una iglesia que busca al Señor y donde hay sana doctrina. Porque uno sí tiene que buscar una casa donde haya sana doctrina. Y ustedes tienen sana doctrina. Y el Señor se mueve con poder, como lo vimos en esta mañana. Me encantó esa alabanza porque el Señor siempre hace toda la plataforma para la palabra que va a dar. Y la alabanza es la plataforma para esta palabra que Dios me ha permitido compartir. La alabanza decía al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, Señor, mi Dios. Al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, Cristo Jesús resucitó, eternamente te amaré. Yo los vi a todos cantando esa canción, muy emocionados. Uno canta, pero canta con el corazón. Lo que proclama su boca es lo que va saliendo del corazón. Entonces no se trata de cantar por cantar, sino darnos cuenta de lo que estamos hablando. Y estamos proclamando que el Señor es nuestro Rey, que el Señor es nuestro Dios. Y no hay sino un solo Dios, y es Jehová, lo decían allí.
Yahvé Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai, Jireh, ¿sí? Se manifestará. Tú le buscarás y él se manifestará. Tú lo adorarás y él se manifestará. Cómo me encantó esa alabanza. No las había escuchado, las escuché por primera vez, por eso las copié acá, porque me parecieron preciosas, porque eso es. Cuando nosotros buscamos al Señor, cuando lo adoramos, cuando le llamamos, Él siempre está allí para responder. Por eso el pueblo de Dios no debe temer a nada, porque Él está con nosotros. Si tú lo recibiste, Él mora en tu corazón. Él está en tu corazón, Él nunca te deja solo y por eso tú puedes tener esa relación con Él personal. Bueno, la palabra de hoy, me da trabajo ponerle nombre a las palabras, pero la llamé guarda tu corazón de la rebelión. ¿Y qué es rebelión? Rebelión es insubordinación, insumisión, levantarse contra una jerarquía establecida. Y vemos en Primera de Pedro, el capítulo 5, del 8 al 10, nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. La Nueva Traducción Viviente dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. ¿En su fe en qué? En nuestro Señor Jesucristo, en Él, que es el que nos ha salvado. La traducción en lenguaje actual dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Mire, nos habla de destruir. El Señor Jesús mismo nos dijo y nos enseñó que el diablo es nuestro enemigo y que él no vino sino a tres cosas, a matar, a robar y a destruir. Y esto es lo que él hace y por eso nos dicen, estén alertas. Cuidado, porque él está buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Me encanta esta traducción en lenguaje actual porque nos aclara mucho más ese pasaje de Primera de Pedro. Confiemos siempre en el Señor que está a nuestro lado, ¿sí? Pero ¿de cuál enemigo nos está hablando, nos está advirtiendo acá el apóstol Pedro, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro? ¿De cuál enemigo? Hay un enemigo de Dios y por tanto nosotros tenemos ese mismo enemigo, porque si somos hijos de Dios, ese enemigo de Dios es nuestro enemigo. Ezequiel 28 del 12 al 19, los que tomen nota, e Isaías 14 del 12 al 15 vamos a leer, porque allí nos da, aquí encontramos quién es ese enemigo, quién es, de dónde vino ese enemigo. Ezequiel 28 del 12 al 19. Allí se nos relata cómo en el cielo fue creado un ser celestial, un querubín protector de gran dignidad. Dice que era perfecto, era lleno de sabiduría y hermosura. Tenía acceso directo al trono de Dios y era de la total confianza de Dios. A él no le era nada restringido. O sea, tenía todo el poder allá en el cielo. Ese ángel protector, ese querubín protector era eso. Dios lo hizo lleno de hermosura. Y si leemos en el versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, a causa de todo el poder que le fue dado, fuiste lleno de iniquidad. La iniquidad quiere decir maldad extrema, corrupción extrema. Y pecaste, porque dice allí, y pecaste. ¿Qué es pecar? Porque se rebeló contra Dios, menospreció sus mandatos y por eso fue echado del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esplendor quiere decir magnificencia, riqueza, grandeza, excelencia. O sea que vemos aquí un arcángel que fue, un querubín que fue creado por Dios, ¿sí? Al que él le dio todo el poder, lo llenó de hermosura, era perfecto, lleno de sabiduría, pero eso llenó su corazón.
y decidió rebelarse contra Dios, desobedecerle. Y vamos a mirar cuáles eran los anhelos de ese querubín. Lo leemos en Isaías 14, del 12 al 15. Nos dice cuáles son los deseos de Satanás. Y dice en el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Y veremos aquí las 5 cosas que son los deseos y los anhelos de Satanás. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. O sea, entre todos los ángeles yo seré el Dios. Levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. O sea, en el trono de Dios se sentará a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La Nueva Traducción Viviente dice, escalaré hasta los cielos más altos y seré como Dios. Entonces vemos aquí cómo este querubín tiene estos anhelos. Él es un espíritu y no puede cumplir sus anhelos aquí. Pero ¿a quién usa para poder cumplir esos anhelos? A los hombres, ¿sí? A los hombres. Y vemos entonces cómo, que ahorita nos introdujeron en esa parte, cómo Satanás fue arrojado a la tierra, cómo viene aquí a la tierra y el hombre, Adán y Eva, que fueron creados por Dios, su mayor creación, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha amado siempre y nos hizo a su imagen y a semejanza de Dios. O sea, nos dio inteligencia, nos dio sabiduría. Cuando nosotros pensamos en imagen, mírese al espejo. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? ¿Quiere saber cómo es Dios? Dice, somos hechos a su imagen y semejanza. O sea que nosotros tenemos atributos de Dios. Muchos atributos tenemos, la inteligencia, pero también tenemos la humildad. Podemos humillarnos ante Él, ¿sí? Tenemos muchas cosas que Dios nos dio, ¿sí? Y nos hizo también seres, no solamente fuimos hechos de carne y hueso, sino que también nos dio un alma y nos dio un espíritu que está en comunión con Dios a los que lo recibamos, ¿cierto? Entonces vemos allí como en Génesis 3 nos relata eso, de cómo vino y contaminó, sedujo a Adán y a Eva, ¿para qué? Para que se rebelaran también contra Dios y desobedecieran. Y nos dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, mucha gente dice, pero ¿por qué? ¿Cómo así que yo soy pecador? Pero si yo no he matado a nadie, yo no le hago mal a nadie. Porque por esa desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró a todos los hombres. Y si miramos nosotros, miremos en Génesis 6, que ya nos comentaron algo acerca del diluvio para poder empezar. Miremos acá en Génesis 6, cómo después de esto de que Adán y Eva fueron echados de allí del paraíso por su desobediencia, la maldad empezó a multiplicarse. Lo vemos en Caín y de ahí en adelante la maldad se multiplicó a tal forma que el Señor en el capítulo 6, en Génesis 6, el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió, o sea, se lamentó Dios en su corazón y dijo Jehová, raeré es, voy a eliminar de la tierra, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y si miramos esto, decimos, ¿cómo sería la maldad para que Dios hubiera tomado una determinación de traer un juicio sobre la maldad y el pecado que había en ese entonces? Yo digo que Dios es tan bueno que no encontramos aquí de las cosas que se vivían allá, de la depravación a la que llegó esa generación para que Dios hubiera tomado ese juicio. En Romanos 2 nos cuenta algo de todo lo que ha sido la depravación de los hombres siempre, la maldad.
Pero aquí el Señor dice, por tanta violencia y por tanta maldad, he tomado la decisión de destruir todo. Pero dice que hubo un hombre que halló gracia. Y no solamente fue ese hombre al que Dios salvó, salvó a su familia, porque no lo salvó a él solo, lo salvó con su esposa, con sus hijos y las esposas de sus hijos. Ellos fueron los únicos sobrevivientes de ese juicio. Y cuando pensamos en eso, decimos, bueno, pero ¿y qué pasó con ellos? Después de que pasan un año en el arca, que llovió durante 40 días, hasta que todo fue tapado, hasta las montañas, porque eso que vemos ahora no es, eso antes no sabemos cómo era la tierra, porque dice que todo lo cubrió, pero estuvieron un año allí metidos en el arca. Y usted me dirá, ¿y cómo sabe usted que fue un año? Pues porque Noé tenía 601 años y salió cuando tenía 601 años, lo dice al finalizar toda la historia de Noé. Un año mientras todas las aguas descendieron, ¿sí? Como nos decían allí. Entonces estuvieron un año y uno dice, después de toda esta experiencia, uno esperaría que el pecado se hubiera erradicado, que la maldad se hubiera erradicado con semejante juicio. Ellos vieron la maldad de los hombres, supieron que Dios había castigado por eso. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿por qué el pecado no se erradicó? Porque dice el Señor, mire el mandato que el Señor les da. Si leemos allí en Génesis 9:1, pasemos a Génesis 9:1. Dice el Señor, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? Mire esto tan sencillo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Les dijo eso, esa fue la orden. Así como le dijo a Adán y Eva, no, de todo pueden comer menos de ese árbol, pero desobedecieron eso. A ellos les dice acá, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. O sea, váyanse por toda parte y llenen la tierra, porque Dios tiene un reino. Jesús es el Rey de Reyes y quiere un reino. Y resulta que les dijo, multiplíquense, pero ellos desobedecieron. Y dice allí que en los versículos 9 al 17 no lo voy a leer, pero relata cómo además establece un pacto con Noé y sus descendientes y con todo ser viviente y dice, no exterminaré más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra, y establece como señal el arco iris, que bien lo decía la pastora Olguita ahorita, es la que han tomado el grupo LGTBQ+, ¿sí? Entonces vemos como Dios es un Dios de pacto, como ustedes han estado viendo acá todo este mes. Dios es un Dios que cumple los pactos, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué pasó con esta orden. Uno esperaría que ellos obedecieran. Pero vamos entonces a Génesis 10. En Génesis 10 nos relata la descendencia de Noé. El versículo 1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. No les voy a leer, usted puede leerlos todos, a mí me encanta estudiar todas esas genealogías, pero allí dice, tuvo 3 hijos, pero en el versículo 6 dice, vamos a mirar solamente hoy la descendencia de Cam. Los hijos de Cam fueron 4, Cus, Misraim, Fud y Canaán. De Canaán hablaremos en otra prédica, porque fue el que introdujo la perversión sexual y todo esto, pero vamos a hablar hoy de Cus. O sea, el primogénito fue Cus. Y dice, y los hijos de Cus fueron Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador, delante de Jehová. Nimrod significa rebelde. Esto uno lo lee. Yo siempre les aconsejo, no lea la palabra así de rápido. Hay que leerla despacito y meditar en ella y buscar qué significa. Y resulta que Nimrod significa rebelde. El deseo por el poder lo llevaron a convertirse en el primer líder después del diluvio y autoproclamarse rey entre sus hermanos. Y usted me dice, ¿de dónde sacó usted que se proclamó rey? Pues porque ahí abajito dice, el comienzo de su reino fue Babel, Erech, Akkad. Ahora vamos a profundizar en esa parte. Pero fue el primero en proclamarse rey entre sus hermanos.
El Señor no le había dicho, háganse reyes, hágase rey de sus hermanos. No, el Señor le dijo fructificar. Fructificar es, ámense unos a otros. Disfruten de lo que yo les doy. Les doy todos los vegetales. Aquí hasta cambió la dieta, porque recuerden que Adán y Eva comían solamente verduras y vegetales, pero aquí les cambia hasta la dieta y les dice, pueden comer los animales también, ¿sí? Pero, ¿qué pasó entonces? Él se rebeldizó contra Dios y quiso ser poderoso y poner su poder encima de sus hermanos. ¿Qué quiere decir poderoso? Quiere decir que ejercía con gran fuerza en la región de Mesopotamia. En el hebreo poderoso es Gis, pero la Septuaginta, al pasarla al griego, quiere decir tirano. O sea, fue el primer tirano que hubo sobre la tierra. Cuando los hombres se proclaman reyes, ¿qué quieren? Dominar sobre los demás, esclavizar a los otros, ¿cierto? Y él se convirtió en un tirano. ¿Y por qué sabemos que fue un tirano? Porque vamos a mirar los imperios que él fundó, que fueron el imperio babilónico y el imperio asirio, de lo más cruel que ha habido, ¿sí? Entonces, por eso dice poderoso. ¿Qué quiere decir vigoroso cazador? Se convirtió en un héroe por la habilidad que tenía para cazar los animales. ¿Y eso qué hizo? Que todos sus hermanos lo admiraran. Mucho cuidado con la admiración. Señores de la alabanza, yo les digo a ustedes, guarden su corazón, porque es poderoso el fluir de Dios en la alabanza. Pero tienen que ir siempre a los pies del Señor a decirle, Señor, guarda nuestro corazón. Guarda nuestro corazón. Porque, ¿qué pasó con este hombre? Claro, todos los hermanos lo estaban admirando porque era un poderoso cazador. Pero entonces, ¿qué pasó con eso? Él se tomó el poder por la violencia y con el derramamiento de sangre. No le importaba que fueran sus hermanos. Yo quiero más, eso es el poder. Yo quiero más, más y más. Y nunca estoy satisfecho con nada. Entonces, no quería solamente un reino para allí, sino que quería ir y usurpar. Y vamos a mirar cómo fue hasta donde Asur, que era uno de los hijos de Sem, y ocupó los territorios de él. Y fue como nació el imperio asirio. ¿Sí? Y dice allí que delante de Dios, que estaba delante de Dios, ¿qué quiere decir? Hacerle frente a Dios. O sea, ir en contra de Dios. ¿Y por qué sabemos que él fue en contra de Dios? Porque Dios les había dado un mandato, les había dicho que se esparcieran sobre la tierra. Pero él dijo, ¿y por qué vamos a esparcirnos? Y por eso funda una ciudad que es Babel, y por eso se concentra y los une todos allí, y están todos unidos y dicen, no nos vamos a dejar dispersar. ¿Por qué? Él por eso dice, delante de Dios, o sea, fue en contra de los mandatos de Dios, fue desobediente a lo que Dios había mandado, ¿sí? Y dice que fue el comienzo de su reino Babel, ¿sí? Y vamos a mirar más adelantico qué pasó allá en Babel. Entonces dice allí, en el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. Sinar es la región que queda entre los ríos Tigris y Éufrates, que es conocido como la Mesopotamia, lo que es hoy actualmente Irak. Esa parte, allí fue donde se establecieron. No quisieron irse, no quisieron obedecer al Señor y se quedaron allí establecidos. Y dice que de esta tierra salió para Siria, edificó Nínive, que era la capital de Asiria, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces lo vemos acá. Ahora sí entendemos por qué él se convirtió en un tirano, ¿sí? Dentro de sus hermanos. Y quiero decirles, cuando usted estudia en la historia sobre estos pueblos, sobre lo que fueron los babilonios y lo que fueron estos pueblos asirios, dice que fueron de lo más cruel que hubo. Imponían el poder, o sea, había un rey, un tirano que cogía y esclavizaba a la demás gente para poder someterla. ¿Y de qué forma lo esclavizaban? ¿De qué forma esclavizaban a los pueblos y a los que no los adoraran y a los que no obedecieran? ¿De qué forma? Dice que ellos fueron los que se inventaron, fue la gente más sanguinaria. Dice que hacían los empalamientos. ¿Usted sabe qué es empalar? Horrible. Un palo que lo meten y sale por la boca, ¿sí? De abajo arriba. Eso fue inventado por ellos. También despellejamiento.
los despellejaban, le quitaban toda la piel y con esa piel cubrían las columnas de los monumentos que ellos hacían. También fueron los que se inventaron las amputaciones. Fue el primero en la guerra psicológica al exponer cada uno de los miembros que habían sido amputados en los pueblos que habían sido esclavizados, para que cogieran escarmiento. Eso era lo que hacían ellos, ¿sí? También dice por ahí algo: destruí, devasté, quemé las ciudades de sus cimas hasta sus cimientos, cavé canales y los inundé de sangre, de la forma más destructiva. Entonces, por eso es que decimos, fue un tirano. Formó estos imperios. Estudie usted sobre lo que fueron esos imperios y luego los persas. Entonces, vemos cómo Nimrod, un hombre que se rebela contra Dios, que desobedece su mandato, coge y también coge a todos sus hermanos y les dice: no obedezcamos. Cuando yo leía esto, me acordaba de las manifestaciones que vemos. El pueblo unido jamás será vencido. Y yo casi que veía, yo decía, este pueblo, le decía al Señor, el pueblo unido jamás será vencido. Nos vamos a unir para ir en contra tuya. ¿Y en contra de qué? Vamos, por favor, allí a Génesis 11. Sí. Veamos ahí en Génesis 11, del 1 al 4. Leemos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Mire, el lenguaje fue dado por Dios a los hombres. ¿Para qué? Para que nos comuniquemos con Él, para comunicarnos entre todos, porque Dios es un Dios social, Dios es un Dios relacional. Por eso cuando le decimos, Jesús mora en usted y quiere una relación íntima con usted, hable con Dios, no lo deje allí sentado. Usted se pone a ver la novela, se pone a ver el TikTok, se pone a ver todas esas cosas y el Señor está allí esperando que tú te relaciones con Él, que tú le hables, que tú le digas: ¿qué hago, Señor? Tengo este problema. O adorarlo. Él es un Dios relacional, ¿sí? Se establecieron, dice allí, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, que ya sabemos es la Mesopotamia, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Miremos qué significa esto. Dijeron: vamos a inventarnos algo. Vamos a hacernos una torre. Y para eso se inventaron el ladrillo. Recuerde que Dios nos dio inteligencia, ¿sí? Y resulta que, ¿qué quiere decir los ladrillos? ¿Sabe cómo se fabricaban los ladrillos? Tomaban polvo de la tierra, lo mezclaban con agua, lo amasaban y le daban forma. Pero para poder endurecerlo tenían que cocerlo al fuego. Todo eso que hacían lo cocían al fuego. Y tiene otra característica el ladrillo, es que favorece la descomposición de la materia orgánica y permite, ¿sí?, que se vuelva completamente inerte y poco dado a posteriores transformaciones mecánicas o químicas. O sea, es un material totalmente inerte, se muere todo lo que haya allí. Y entonces ellos se inventan el ladrillo y piensan entonces en hacer la torre. Y dijeron: cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Cuando dice el asfalto es conocido con el nombre de betún. Es ese material viscoso que le echan a las carreteras, ese es el asfalto. ¿Y por qué pegaron esos ladrillos con asfalto? Para poder evitar que el agua, ellos iban a hacer una torre y para evitar que el agua pudiera pasar dentro. Y entonces dice, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Miren la rebelión aquí, consumada. ¿Y quién fue el que incitó a todo este pueblo? ¿Quién incitó a Nimrod? Satanás. ¿Por qué? Porque ya vimos cuál es el deseo de Satanás, cuál ha sido siempre su deseo: alcanzar el trono, sentarse allá y ser como Dios. Y entonces, ¿a quién usa? A los hombres. Usó a Adán y a Eva para rebelarse, ahora usa a Nimrod. ¿Y qué hace él? Coloca en su corazón este anhelo de ser poderoso, este anhelo de tener un nombre. Por eso me encantó ahora la alabanza, cuando cantaban, ayúdenme los de la alabanza, que me encantó. Ay, sí, hermoso.
que dice, el Señor llama a los que buscan, a los que lo adoran. Pero decía ahí, sí, Yahvé, Rafa, hermoso, porque Jehová es el único Dios. Jesús es el único Dios, no hay otro Dios. Y si tú tienes otro Dios, vas a tener que ir a los pies de él y decirle, Señor, perdóname, porque estoy creyendo en otras cosas y no en ti. Y vamos a ver por qué es nuestro único Dios. Y entonces, ¿qué pasó allí? Dice que se rebelaron, o sea, no quisieron irse a expandirse, sino que se quedaron allí y forman la torre. ¿Para qué? Dice que alta. ¿Por qué? Habíamos visto cómo el diluvio cubrió hasta las montañas y dijeron, vamos a hacer una torre mucho más alta, cosa que si él vuelve a traer ese castigo o ese juicio sobre los hombres, entonces no los va a poder mover de acá. Y por eso la cubrieron con asfalto para que el agua no entrara. Esa es una rebelión contra Dios. Por eso dice, delante de Jehová, si leemos rápidamente no lo entendemos, pero delante de Jehová es hacerle frente al Señor, es desobedecer los mandatos del Señor. ¿Sí? Eso fue lo que pasó con Nimrod. Yo quiero esa parte leerles acá, porque no sé si usted ha oído hablar de Flavio Josefo, que fue un gran historiador judío. Y mire lo que dice de Nimrod. Mientras se dispersaban, una parte del grupo postdiluviano bajo la dirección del poderoso Nimrod, en el que se manifestó Satanás, fue seducido en la concupiscencia de su corazón a desobedecer a Dios y detenerse, y fundar una ciudad como monumento a su soberbia y para su fama. Incita a los hombres a desafiar a Dios. Fue el nieto de Cam, se destacó por su valor e inmensa fuerza. Les enseñó a confiar más bien en sus propias fuerzas y no en Dios. Querían que fuese una torre alta como monumento a su capacidad. El hombre siempre quiere ser más sabio que Dios. Eso es lo que ha colocado Satanás en los corazones de los hombres, que nosotros somos sabios, que nosotros podemos hacer lo que nos propongamos, ¿sí? Y dice acá, una torre que fuese monumento a su fama y representaba la unidad de los hombres y el poder. Además, él cambió el gobierno pacífico de ese entonces en una tiranía. Entonces ya no vivían como hermanos, ya no se amaban como hermanos, sino que empezó a esclavizarlos a ellos, a exigir entonces que le hicieran solamente caso, y el que no hiciera caso y no lo adorara, entonces ya vemos de qué forma los castigaban, ¿sí? También declaró que se vengaría de Dios y otra vez trajera diluvio sobre la tierra, y para evitar ese efecto construiría una torre demasiado alta, impermeabilizada con asfalto para impedir que las aguas la destruyeran, ¿sí? A la multitud le pareció bien la idea de Nimrod y pensaron que sería una cobardía someterse a Dios. Por tanto, construyeron una torre, no teniendo en cuenta el sacrificio ni el esfuerzo que significaba. ¿Por qué? No sé si usted ha visto lo de las torres de Egipto, lo que nosotros conocemos por la Biblia, cómo esclavizaban a la gente para poder construir esas pirámides. Así mismo lo hacían. O sea, esclavizando a los hombres, no importaba si murieran, lo que fuera, con tal de cumplir su objetivo. ¿Sí? Fue la soberbia humana que condujo a este hombre a desafiar a Dios. La muestra del orgullo y la soberbia. Porque Satanás es un ser lleno de orgullo, que quiere ser como Dios. Entonces, ¿qué hace? Incita a hombres como Nimrod y como tantos a pecar y a desobedecer a Dios. Aún a nosotros a veces nos tienta para que desobedezcamos a Dios. Nosotros no somos la excepción y vamos a mirar el pueblo de Dios. Muy lindo lo que cantamos, por hoy yo le decía que esas palabras sean verdad en nuestro corazón, que adoremos solamente a nuestro Dios, pero vamos a mirar si en nosotros también hay algo de este orgullo de Satanás. Miremos entonces allí lo que dijo el Señor. En el versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, y aquí vemos la Trinidad, hablan plural, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Entonces, miremos, cuando forman un solo pueblo, tener el mismo lenguaje les daba a ellos poder para desafiar a Dios. Y yo le digo, yo me imaginaba cuando leía esto, este pueblo desafiando al Señor, pero hoy también lo desafiamos. Hoy también no vemos las manifestaciones. El pueblo unido jamás será vencido, exigiendo los derechos a toda costa, con violencia o como sea. ¿Sí o no? Nosotros lo vemos, que la gente se une a veces para mal, ¿sí? Pero gloria a Dios que nosotros nos unimos para honrar el nombre de nuestro Dios como lo hicimos en esta mañana, porque le decíamos, Jehová, tú eres nuestro Dios, ya te adoramos. Y mire que el Señor dijo, esta es la primera obra de muchas otras que se harán. El hombre no se va a detener en esa rebelión. Y mire que el Señor aquí nos muestra y dice, es la primera obra, pero ellos se van a seguir rebelando y van a hacer cosas mayores. Y pues no puedo entrar en detalle, pero yo les quiero decir, cuando leí este pasaje, me acordé de la imagen que el Señor le dio a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de la imagen que le dio? Que decía que era horrible, donde su cabeza era de oro, que representaba el reino de Babilonia. Daniel mismo lo explica allí. Dice que su pecho y sus brazos eran de plata, que representa los medos y los persas. Dice que el abdomen y las piernas eran de bronce, que representa el imperio griego, y las piernas y los pies eran de hierro, que representa al imperio romano. Allí está bien establecido, ¿sí? Entonces, esa es la imagen. Y yo decía, esta es la imagen del hombre. La imagen de Dios cuando nos hizo a su imagen y semejanza era hombres y mujeres que amáramos a Dios, que le obedeciéramos, que viviéramos en armonía, ¿sí? Que nos sirviéramos unos a otros y que sirviéramos a nuestro Dios. Pero cuando vemos esta imagen que Dios muestra, ¿qué pasa con esos imperios? Fueron imperios que a costa de violencia y de sangre se tomaban el poder. Podemos estudiar. Y por eso vamos a mirar que en el último de los reinos, que fue el reino romano, que está en las piernas y en los pies, es cuando viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A mostrarnos que su reino no era de este mundo, que su reino no era como esos reinos que habían sido establecidos por los hombres seducidos por Satanás. Él nos dijo de un reino diferente. ¿Y qué nos enseñó en ese reino? Usted puede leer allí las bienaventuranzas. Nos dice, cuando alguien te ofenda, entonces ponle la otra mejilla, ¿sí? ¿Qué nos dice? Humíllense, perdonen, no se venguen, adoren a Dios, ¿sí? Obedezcan. Ese es el reino. Ámense unos a otros. Ese es el reino que vino a establecer. Si leemos todos los evangelios, Jesús vino a darnos a conocer cuál es su reino. Y nosotros podemos hacer parte del reino. Todos los hombres están invitados a ser parte de ese reino. Lo que pasa es que muy poquitos le creyeron. Cuando él vino, recordemos, inclusive cuando él murió, ¿qué fue lo que pasó? Ni siquiera sus apóstoles se fueron y se encerraron muertos del miedo. María Magdalena, que vino a buscarlo, no lo vino a buscar porque creyera que había resucitado, sino para poder ungir el cuerpo. Por eso es que el Señor le habla y le dice María. Y cuando le dice ella, ahí sí reconoció su voz. Reconoció la voz porque María siempre estaba a los pies del Señor escuchándolo. Y reconoció su voz. Y fue y le contó a los apóstoles y ellos no le creyeron. Por eso es que vienen corriendo Pedro y Juan. Y encuentran allí la tumba vacía. Y entonces, ¿qué pasa? Dios tiene que presentársele. Jesús se les presenta como resucitado. Y está 40 días con ellos enseñándoles más sobre el reino. Porque cuando estuvo en vida no le habían podido entender. Entonces, por eso resucitado estuvo 40 días con ellos. Recuerden que a los 40 días fue alzado y les dijo, esperen que yo les voy a mandar el Espíritu Santo, el Consolador que les llevará a toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Vino Jesús, nos enseña el reino y gloria a Dios por él, porque dio su vida por nosotros. Porque nosotros tenemos acceso a ese reino de una sola forma, y es teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo y creyendo
que Él murió por nosotros, que derramó su sangre para lavar nuestros pecados, pero que resucitó para darnos vida y vida eterna. Eso es lo que tenemos que creer. Y solo por esa fe, pero además tenemos que obedecer lo que Él nos enseña. Porque si usted lee todas las epístolas, el Espíritu Santo a través de todas estas epístolas nos enseña también cómo es que tenemos que comportarnos en el reino, cómo es que tenemos que actuar en ese reino de Dios. No es a la manera de los hombres, no es a la manera de esos reinos que vio Nabucodonosor en esa imagen, no es de esa forma, es de otra forma. Es obedeciendo, es sujetándonos, es amando, es sirviendo. Eso es lo que Él nos enseñó. Entonces, nosotros podemos decir, el confundir los idiomas logró terminar la rebelión del hombre. ¿Ustedes qué dicen? ¿Terminó la rebelión? Pues ha seguido la rebelión y aún dentro del pueblo de Dios hay rebelión. Y vamos a mirar. Hoy vemos cómo Satanás ha unido nuevamente a la humanidad en un solo idioma. O sea, sí, los idiomas tal vez no entendían el inglés con el francés. Si alguien me habla a mí en inglés, yo no lo entiendo. Pero ¿qué pasa hoy? Satanás ha creado un lenguaje común. ¿Y cuál es ese lenguaje común? Miremos solamente las noticias. Miremos el desfile del orgullo gay. ¿No lo presentaron en todas las ciudades? ¿No ondearon su bandera? ¿Sí? ¿Y qué? Y todo el mundo lo vio. Y todo el mundo sí, ha cogido esto, porque ese movimiento nació como que fue en el año 78 allá en Estados Unidos, pero ahorita es en todas las ciudades. Miremos las guerras, ¿qué es lo que pasa? Entonces la gente de acá se insubordina ante las autoridades, pero lo vemos en Francia o no lo vemos allá, y contra todas las autoridades puestas. Es un lenguaje común. El lenguaje común que ha creado a través de los medios masivos de comunicación. Gloria a Dios por los medios masivos. Pero Él los usa ¿para qué? Para poder adoctrinar a la gente, para poder también incitar y seducir a los hombres a seguir e imitar las conductas de destrucción, de violencia, de oposición a las autoridades, de manifestar sus depravaciones. ¿A través de qué? Del WhatsApp, del TikTok, del Instagram, del metaverso, todas esas cosas que ustedes mejor que yo manejan, ¿cierto? Pero lo vemos. Y yo les digo, ¿y nosotros como cristianos vemos eso? Claro que sí. Mi esposo, que lo tienen que hospitalizar cada mes para aplicarle un medicamento, nosotros vamos a la clínica y yo les digo, a Pedronel no le asusta que le apliquen el medicamento ni nada, pero a él le da depresión, le da de todo de pensar que tengan que hospitalizarlo. ¿Pero sabes por qué? Porque resulta que pues, nosotros no tenemos prepagada, pagamos a la EPS, entonces a usted le tocan una habitación con otra persona. Y resulta que lo más triste es que nos ha tocado muchas veces con gente cristiana. Y allá ya no tiene un televisor para los dos, sino que ya le pusieron un televisor a cada uno. Y entonces, ¿qué pasa? La gente ve. ¿Y qué ve? Estas porquerías. O sea, vean novelas, ven allá la gritería, ven ese programa de esa abogada, yo no sé cómo es que es una cosa horrible que presentan allí. Y yo digo, ¿y qué hace un cristiano viendo esos programas? Y de eso está inundada la gente. Ese es el lenguaje que Satanás a través de los medios de comunicación nos está trayendo, ¿sí? Las películas. ¿O no vemos ahorita la cantidad de gente viendo ahora la tal Barbie? Nosotros vamos a Jumbo, yo no voy al teatro allá, pero voy a Jumbo. Y resulta que allí veo subir la gente, y hombres y mujeres de color rosa, con camisetas y ropa de color rosa. ¿Sí o no? Eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, vemos cómo ha unido a los hombres a través de su lenguaje. Un lenguaje para que podamos manifestar toda la maldad y para poder adoctrinar a sus niños. Mucho cuidado con lo que ven sus niños, les digo, y ustedes son padres jóvenes. A mí me encanta esta iglesia, que es una iglesia joven y que es una iglesia enseñable. ¿Por qué? Porque es que ustedes tienen que pasar esa posta a sus hijos, tienen que cuidar a sus hijos de lo que ven. No vaya a creer que es que eso es inofensivo, que los muñequitos y que eso, mire, mi hija acaba de venir de allá de Estados Unidos, que estuvo en Disney, y dice, a los desfiles que eran tan bonitos y todo tan bonito, las princesas y todo eso, no, ya salen, son ellos, ¿sí? O sea, una cosa totalmente diferente. Disney no está entonces avalando todo esto del movimiento LGTB. Entonces, ¿qué están viendo sus hijos? Guarden a sus hijos de eso. También vemos cómo
está usando la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial para llevar a cabo sus planes perversos de destrucción del hombre y de la creación. Leía que Elon Musk, todos saben quién es Elon Musk, ¿verdad? Dice que debemos fusionarnos con un Neuralink para no ser obsoletos. Y a nosotros los adultos mayores sí que nos llaman obsoletos porque no manejamos bien toda esa cosa. Y entonces dice que tenemos que fusionarnos con las máquinas mediante un Neuralink. ¿Para qué? Para no quedarnos atrás, para no ser obsoletos, dice eso, ¿sí? Y dice allí, debemos fusionarnos con las máquinas. ¿Mediante qué? Mediante chips y mediante microchips. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace el metaverso? Los que entienden más de eso. Yo vi una película que paré, empecé a ver una serie y paramos, porque usted no puede estar viendo todo lo que presenta. A nosotros, a Peronel y a mí nos gusta ver de la tecnología. No sabemos mucho de eso, pero sí vemos para saber qué, dónde estamos, qué es, por dónde vamos, estar alertas. Y resulta que vi un programa, la cosa más horrible, con eso, le ponen una cosa acá, eso es lo que yo entiendo del metaverso, le ponen una cosa acá y entonces él va y puede vivir una vida que no es la suya. Eso es lo que está haciendo Satanás. Y en ese programa jugaba con el amigo, jugaban, eran amigos y tenían sus esposas y se metieron allí y jugaban. ¿Y qué llegaban a hacer allá en ese mundo? Pues se enamoraron los dos y empezaron a hacer las cosas más horribles. Hasta ahí paré. Nosotros no volvimos a ver eso, porque no tenemos por qué verlo nosotros. Pero eso es, yo lo que entiendo del metaverso es eso, llevar una vida falsa, como todo lo de Satanás, una vida que no es la real. Y entonces todas estas cosas que hacen, apartarlo de su realidad, que usted ya no juegue con sus niños. ¿Dónde están las canicas? ¿Dónde está el jugar como jugábamos nosotros, a la lleva, todas las cosas? ¿Dónde están los papás que le cuentan cuentos a los hijos? Pues no, ellos no quieren sino estar metidos allí. Entonces, con el trompo, con el yoyo. Bueno, ustedes los jóvenes no conocieron eso, pero sí, la unidad. ¿Dónde están hablando los esposos con las esposas? ¿Dónde se están reuniendo como familia? Pero usted mire una familia y ¿qué pasa? Todos, ni siquiera se miran, no se hablan. Eso es lo que está haciendo Satanás a través de toda esta tecnología. ¿Qué más? Descifrando los códigos genéticos del ADN. ¿Para qué? Para modificar los seres humanos, física, mental y emocionalmente. Modificar también los animales y los vegetales. O sea, toda la creación de Dios. Satanás quiere destruirla. ¿Usando qué? Usando hombres, ¿cierto? Que se están inventando todo esto de la inteligencia artificial y vamos a ver eso dónde nos va a llevar, ¿sí? Para crear seres humanos con las características físicas, hormonales, mentales, emocionales que los hombres quieren. ¿Para qué? Para satisfacer su orgullo. Ahora no dicen de que, entonces ya usted puede decir de qué color quiere el muchachito, de qué color quiere los ojos. Yo ya no quiero que tenga el pelito crespo, sino que lo quiero liso. Yo ya quiero el color. Entonces, para eso han modificado el ADN. También para ejercer el poder de unos sobre otros, ¿sí? Para satisfacer las pasiones y las aberraciones del hombre. Para eso está creado ese metaverso. Para eso está creando toda esa robótica. Hay cosas muy buenas. De la ciencia hay cosas muy buenas. Por ejemplo, los trasplantes que se hacen, lo que han logrado, eso es maravilloso. Pero también Satanás ha utilizado esto para las aberraciones del hombre. ¿Qué están creando? Ustedes que son jóvenes, lean y estudien. ¿Qué es lo que están creando? Monstruos que van a destruir, ¿qué? A los hombres. Las bombas, todas estas cosas. Miren toda la robótica, ¿qué es lo que están pretendiendo con eso? Destruyendo la identidad de género también. Con este lenguaje común se está destruyendo la identidad de género dada por Dios. El Señor dijo, varón y hembra los creó. Solamente hembra y mujer los creó. Él no creó todas esas otras cosas. Claro. Sí, la inteligencia artificial, sí. Y aquí, destruyendo la identidad de género de hombre y mujer, ¿sí? No solamente físicamente. Mire, me dio dolor que Colombia es el primer país en aprobar lo del cambio de género. Me dio tanta tristeza eso, que sea Colombia y tenemos que orar por eso, que Dios perdone este pecado y esta maldad, ¿sí? También
sino mental y emocionalmente, creando la llamada ideología de género. ¿Qué es lo que tiene esa ideología de género? Perturbar y confundir al ser humano en su identidad. De allí nace el LGTBQ+, que uno ve y uno dice, ¿qué es eso, por Dios? Horrible, que uno dice, ¿qué es eso? Ya usted no es travesti, sino que ahora ya es yo no sé qué cosas, yo ya ni entiendo eso, porque horrible, ya uno no sabe qué es, ¿sí? Entonces, cambiando la identidad de género, yendo en desobediencia de lo que Dios creó, es una afrenta a Dios. Y este grupo que, para acabar de completar, entonces han colocado su bandera, han ondeado su bandera con los colores del arco iris, que nos recuerdan el pacto de Dios con los hombres, pues ellos han cogido ese, ¿en qué? En rebelión contra Dios, diciendo, nosotros tenemos derecho sobre nuestra sexualidad, ¿sí? Destruir los seres humanos mediante la muerte física, mediante los abortos, ¿sí? Ya ustedes saben, ya ahorita ya no es que se considere aborto, sí, que usted pueda abortar los primeros 3 meses, ya muchos van hasta el final del embarazo, ¿sí? Abortos, esterilizaciones, la eutanasia, ya no está aprobada mediante una ley la eutanasia, los hombres que pueden decir quién vive y quién muere. Las pandemias, acabamos de pasar la pandemia. ¿Qué decían en la pandemia? Los adultos mayores, no, ya, saquémoslos de acá. Y sabe que me encontré en Proverbios que el Señor dice, delante de las canas te inclinarás. Delante de las canas te inclinarás. Y a mí me parece eso maravilloso porque esta sociedad es una sociedad donde no está respetando a los adultos mayores, donde nosotros somos los que sabemos. Y la juventud dice, nosotros. ¿Quién como nosotros? Nosotros sí sabemos. ¿Usted para qué me da consejos? Una vez nos contestaron a nosotros no recibimos consejos de pensionados. Así es la soberbia de los jóvenes y me alegro que haya tanto joven aquí, porque vuelvo y les digo, hay que ir a los pies del Señor y no dejar que Satanás llene sus corazones de orgullo. Una cosa, por ejemplo, con los computadores, a mí me dio mucho trabajo aprender computación, me tocó y medio aprendí, bueno, medio sé, pero yo recuerdo que después le dijimos a nuestro nieto, papi, enséñenos, porque Pedronel también quería, pues es que en los tiempos de nosotros eran las computadoras que eran más grandes que este salón, pero resulta que también quería aprender. Dijeron, meta aquí, ya. Espere, despacito, despacito. No tienen la paciencia de enseñar. Entonces, con lo que yo aprendí, entonces yo le enseñé, porque entonces, ay, este es para acá, este es para acá, pero no tienen, los jóvenes no tienen la paciencia y los niños menos. Todo es ya. ¿Cómo lo hizo? No, les falta amor. Y a los adultos mayores los hacen a un lado. Y no solamente es el adulto mayor. Cuando dice acá de que también te inclinarás, recuerden la historia de Roboán, que fue el hijo del rey Salomón, cómo él trajo la división del reino de Israel. ¿Por qué? Porque le dijeron, escucha el consejo de los ancianos. Los ancianos eran los líderes que habían en el pueblo. ¿Y qué pasó? No quisieron escuchar los consejos de los ancianos, sino que escuchó fue el consejo de los jóvenes que le dijeron, no, si su papá los manejaba así, entonces usted va a ser más cruel que ellos. Ese fue el consejo que siguió Roboam. Y por eso el Señor determinó, ¿sí?, partir el reino, quedó el reino de Judá y las otras 10 tribus conformaron el reino de Israel. Entonces, mucho cuidado con eso, porque hay que escuchar consejos. Dios ha colocado a los ancianos en la iglesia para que los escuchemos. No hagamos las cosas a nuestra manera, sino que hagámoslo a la manera del Señor, ¿sí? Lo otro también es controlar por ambición la búsqueda del poder, ¿sí? Por ambición y búsqueda del poder a los seres humanos y la creación mediante la inteligencia artificial. Mire, no solamente es todo esto que le he hablado de los hombres, también la naturaleza. O usted no sabe que las nubes las corren, que ellos corren las nubes y llevan el agua donde ellos quieren. Eso está, léanlo en las noticias. Concentración de las riquezas en unos pocos a través del dominio y control. ¿Mediante qué? La extorsión. No estamos cansados de tanta extorsión. Usted pone las noticias y usted ya no quiere ni ver noticias. ¿Qué es lo que vemos? Extorsión, sí, corrupción, maldad, muerte, de todas esas cosas, ¿sí?
desplazamientos forzados, emigraciones masivas, destruyendo el orden de las familias dada por Dios. Y mucho cuidado con esto, construyendo otras definiciones de familia. Ya la familia no es la establecida por Dios, padre, madre, hijos, esa fue la familia que Dios creó. Pero ahora ¿qué? Oía yo que Ricky Martin con el novio o con el esposo, como lo llame, adoptaron unos hijos, bueno, no sé qué, y ahorita que están separando. Entonces esas son las familias que se están mostrando. Yo decía, ¿y esos niños? ¿Cuál es la identidad de esos niños, por Dios? ¿Cuál es la mamá? ¿Cuál es el papá? Entonces, eso es lo que están haciendo, destruyendo el orden de las familias dadas por Dios, constituyendo otras definiciones de familia. Y si no, miremos también menospreciando y ridiculizando la autoridad que Dios dio. ¿Qué pasa con los hombres? Y yo les digo, mujeres, nosotras no podemos hacer lo que vemos. Esos movimientos feministas a mí me aterran, porque está bien que yo tengo unos derechos, pero yo no tengo por qué alzarme ni sublevarme. Dios estableció un orden en la familia y dijo, el hombre es la cabeza del hogar y la mujer debe sujetarse a su esposo, lo dijo el Señor. Pero las mujeres se sublevan. Y no estamos mirando todos estos movimientos, desplazando a los hombres. A mí ya me aterra, todos los puestos son para las mujeres. Yo veo, por ejemplo, en las presentadoras. Mire usted, antes veía unos hombres, los de los deportes y todo eso. Búsquelo, pues. Es como buscar una aguja en un pajar. Ocupando todos los puestos de los hombres, relegando a los hombres y diciendo no sirven para nada. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros creamos, que los hombres no sirven para nada. Entonces, mucho cuidado con eso. Promoviendo la idolatría a los hombres y la adoración a cosas falsas. Mire que, no sé si usted ha visto lo que acabaron de crear allá en Las Vegas, la esfera. ¿Han visto eso? Sí, que cogen y proyectan allí. Es una cosa inmensa, lo más inmenso que han hecho, y allí pueden proyectar lo que sea. Pero leía el antecedente de esto, y es que quieren crear una cosa que se llama el gigante. Y el gigante es un robot que mueve la cabeza, mueve los brazos, ¿y qué pasa? Allí van a contemplar los héroes y los superhéroes. O sea, el adorar a los hombres. ¿Y sabe qué es lo que dice? Despierta al gigante que hay en ti. O sea, saque todo su orgullo, toda su capacidad. Usted lo puede todo. No dependa de Dios. Así como en los tiempos de Nimrod, no dependa de Dios. No busque el consejo de Dios. No lo busque. Usted puede, porque usted es supremamente inteligente y usted puede hacer. ¿Sí? Claro, aquí lo tengo. Falsificando la adoración y el culto verdadero. Y el culto al verdadero Dios, ¿a través de qué? Movimientos espirituales donde se adoran imágenes, criaturas y la creación misma. Los hinduistas tienen un robot que se llama Minda, no sé si usted lo ha visto, y es un robot que gesticula y comunica los mensajes de esa religión. Y a mí me aterra es cuando entrevistan a la gente y lo que dicen, no, pero es que tenemos esta conexión, es que podemos interactuar con ella. Mira el engaño tan grande. Mucho cuidado, iglesia del Señor y pueblo de Dios, porque así que nosotros no vamos a ser engañados, porque eso es lo que se pretende. Esto es toda una plataforma para lo que vendrá, para que aparezca el anticristo y sea adorado también, ¿sí? Entonces, mirando esto, ¿qué es lo que vemos? El cumplimiento del sueño de Satanás, donde decía en su corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es, usando hombres y mujeres para poder cumplir sus deseos. Y mire que Satanás está creando un reino. Babilonia quiere decir confusión, ¿sí? Confusión. Toda esta confusión espiritual que estamos viviendo, porque todo esto que hablamos ahorita es la confusión espiritual que Satanás ha traído sobre la humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque él quiere elegir ser rey y poder ser adorado como Dios y se sentará en el trono. El Señor Jesucristo nos lo advirtió. Si usted busca en Mateo 24, del 9 al 14, les voy a leer en la traducción viviente, en la nueva traducción viviente, dice, dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos y profetas y engañarán a mucha gente.
Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. ¿No estamos viendo eso? Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino. Usted y yo estamos llamados a predicar la buena noticia del reino, a decir que hay un solo Dios, a proclamar la verdad sobre Jesucristo y que en Él tenemos salvación y que Él es el que nos libra de la esclavitud del pecado. Es la apostasía, y yo le quiero decir, la iglesia, cuando hablamos de apostasía, apostasía quiere decir volver atrás. Volver atrás es aquellos que conociendo del Señor, habiendo degustado, como dice la palabra, de la buena palabra, vuelven atrás. ¿Seducidos por qué? Por todos estos engaños que estamos viendo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, porque muchos, el Señor dijo, muchos apostatarán. Oremos, hermanos, para que ni usted ni yo volvamos atrás, sino para que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Pero mire que Dios intervendrá personalmente para destruir esa rebelión del hombre contra Dios. Y yo les quería leer ese pedacito de Daniel, porque les dije ahora de los reinos, pero quiero leerles en el capítulo 2, la última parte de los pies. Dice en el versículo 41, bueno, desde el 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, ¿recuerdan lo que les hablé del barro cocido? Cómo al cocerlo se endurece. Y parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanos, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿A dónde nos está llevando toda esta inteligencia artificial? No sabemos qué va a pasar, ¿sí? Por eso tenemos que estar atentos a las noticias, hacia dónde nos llevan ellos con esto. Nos van a hacer adorar a la bestia, ¿sí? Y dice, y en los días de estos reyes, mire lo maravilloso, aquí sí es maravilloso lo que dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Qué nos está diciendo? El Señor Jesús vendrá, porque Él es el que viene, y Él establecerá su reino. ¿Con quién? Con nosotros, con los que creemos en Él, con los que no nos hemos dejado engañar por Él. Segunda de Tesalonicenses 2 nos dice en la versión La Palabra, y quiero que le pongan cuidado a esto. En cuanto a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y al momento de nuestra reunión con Él, os pedimos, hermanos, que no perdáis demasiado pronto la cabeza, ni os dejéis impresionar por revelaciones, por rumores o por alguna carta supuestamente nuestra, en el sentido de que el día del Señor es inminente. Esto lo escribió Pablo. Que nadie os desoriente en modo alguno. Es preciso que primero se produzca la gran rebelión contra Dios y que se dé a conocer el hombre lleno de impiedad, el destinado a la perdición. O sea, nos estamos asustando de lo que estamos viendo, pues vamos a ver cosas peores. Y por eso me encantó cómo finalizaron la alabanza y la niña que Dios usó para decir, ven Señor Jesús, porque eso es lo que tenemos que clamar y anhelar. Ven Señor Jesús, porque no vamos a aguantar ya tanta maldad y todo esto. Si nos estorba lo que estamos viendo en las noticias y lo que está pasando, ¿cómo irá a ser? Y dice acá, es preciso la perdición, el enemigo que se alza orgulloso contra todo lo que es divino o digno de adoración, hasta el punto de llegar a suplantar a Dios y hacerse pasar a sí mismo por Dios. Porque ese misterioso y maligno poder está ya en acción. Solo hace falta que se quite de en medio el que hasta el momento lo frena. ¿Quién lo frena? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces se dará a conocer el impío, a quien Jesús el Señor destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el esplendor de su manifestación. En cuanto a la manifestación de ese impío como obra que es de Satanás, vendrá acompañada de todo un despliegue de fuerza, de señales y de falsos qué? Prodigios. Con su gran maldad engañará a quienes están en camino de perdición al no haber querido hacer suyo el amor a la verdad que había de salvarlos. Cuidémonos de eso, hermanos, de todo esto que está pasando.
adoremos a nuestro único y verdadero Dios. Y yo les quiero preguntar finalmente, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Nosotros tenemos que hacer algo y es, primero, revisar. ¿Hay rebeldía en mi corazón? Porque usted estará pensando que esto es para los impíos, como lo llaman acá, para los no creyentes, pero es que el Señor también está advirtiendo para su iglesia. Y tenemos que mirar qué rebeldía hay en nuestro corazón. Y rebeldía, yo te digo, es no obedecer. Y cuando tú no obedeces a tus padres, cuando tú eres desobediente, tú te estás rebelando contra la autoridad puesta por Dios. Cuando tú no obedeces lo que te mandan tus pastores, las autoridades que Dios ha colocado, te estás rebelando contra Dios. Cuando las mujeres no nos sujetamos a los hombres, nos estamos rebelando contra Dios. Tenemos que obedecer. Y el Señor habla y el Señor nos muestra. Mucho cuidado. Yo les quiero decir, ¿sabe? Cuando el Señor me dio esta palabra, yo sé por qué me la dio. Porque descubrí que en mi corazón había rebeldía. Y les voy a decir, tan sencillo. Yo estoy en esta iglesia, me congrego. ¿Sabe por qué? Por una orden de lo alto. Porque el Señor en 2 sueños me habló que me congregara acá en Jesucristo, aquí en Fuego y Avivamiento. Y eso ya fue desde el año pasado. Y yo nada, y nada. Hasta que entendí con la palabra que yo estaba siendo rebelde a lo que Dios me estaba mandando. Cuando tú no te sujetas, cuando tú no te estás congregando, también te estás rebelando contra Dios, contra todo lo que Dios está mandando. Entonces revisemos si hay rebeldía en nuestro corazón y pidámosle perdón a Dios. Humillémonos delante de Él, dice la palabra, ¿sí? Lo otro es que tenemos que tener la certeza de que nosotros solo tenemos salvación en Jesús. ¿Estás seguro de que tú eres salvo? ¿Crees en Jesús como el único camino, la verdad y la vida? Porque Él dijo, nadie va al Padre sino a través de mí. Él es. Si tú crees que Él murió por ti, que si te arrepientes, Él te lava con su sangre, pero que resucitó, la canción decía ahora, al tercer día resucitó, que Él resucitó para darnos vida eterna. Tienes esa certeza en tu corazón, que no es por tus obras, como lo hizo Nimrod con todas estas cosas, no es por obras, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos salvos. Entonces tenemos que tener esa certeza en nuestro corazón, que por gracia somos salvos. Lo otro es, estamos siendo esas piedras vivas. Mire que lo que les decía de la torre es artificial, los ladrillos son artificiales hechos por los hombres, pero si ustedes miran los templos, el templo de Jerusalén fue hecho con piedras. ¿Y qué decía el Señor sobre las piedras? Las piedras se encuentran en la naturaleza, esas fueron hechas por Dios, las piedras no las hizo ningún hombre, pero ¿qué necesitan las piedras? Para una construcción necesitan ser labradas. Labradas, ¿y con qué se labran las piedras? Con cincel y martillo. ¿O no? Para construir el templo, el Señor dio la orden y dijo, dentro del templo no se oirá ningún sonido. Tenían que labrar las piedras afuera, con cincel y martillo. Entonces, hermano, si padecemos tribulaciones, si tenemos pruebas, entonces démosle gracias a Dios, porque usted tiene que sentir el cincel del Señor que te está puliendo. ¿Para qué? Para que seas parte de ese edificio que Él está construyendo con piedras vivas, porque dice en 2 de Pedro, dice allí, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, no los sacrificios de los animales ni los rituales que hacían. Sacrificios es, si te exhortan, obedece. Si te tratan mal, pues pon la otra mejilla. ¿Por qué tienes que contestar de la misma manera? Es practicar el reino que que Jesús mismo vino a enseñarnos, ¿sí? Lo otro es, entonces estamos dejando que Dios de verdad nos pula, que de verdad Dios nos trate, que de verdad Dios nos esté haciendo. ¿Sabe qué es lo lindo del templo? Las piedras eran perfectas, tenían que encajar una en la otra. Ustedes vieron que les comenté cómo los ladrillos los unían allá con el tal betún, ¿sí? Pero aquí las piedras son colocadas una sobre otra. Miren, no sé si han visto en las noticias los muros de Jerusalén. Miren cómo esas piedras encajan una en la otra.
Ahí no hay ningún betún que las una encaja en la otra. ¿Cuánto más nosotros como el edificio de Dios? Él quiere probarnos, Él quiere tratarnos, Él quiere pulirnos para que podamos ser esas piedras con las cuales Él edifica el templo del Señor. Amén. Lo otro es, estamos siendo fundamentados en su palabra, le enseñamos a nuestras generaciones y le obedecemos. El Señor dio su palabra, aquí está su palabra, y somos llamados a conocerlo. No es que tú hoy leíste este versículo y dentro de 8 días leíste otro y te contentaste con venir aquí a la prédica. Y ese es el alimento que recibes. Tú tienes la Biblia en tu casa, léela, estudia su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Pues aquí lo vas a conocer. Vas a conocer cuánto amor tiene Él por nosotros. Y enséñale a tus hijos. Me encantó lo que decía Aurea ahora, que le enseñaba a su nieto. Yo también le enseñé a mis nietas. Mi nieta salió un día con el cuento de que, pero abuelita, y ahorita con los movimientos y ya como en los colegios permiten que las niñas con las niñas y los niños con los niños, ¿qué dice la palabra? Ya lo hemos estudiado. ¿Qué dice la palabra? Porque la palabra es la que tiene poder. Muéstrale a tus hijos la palabra, enséñales la verdad. A eso somos llamados, ¿sí? Lo otro es, estamos siendo amigos del mundo, escuchando su voz, volviéndonos enemigos de Dios. ¿Sabe qué nos dice en Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No podemos hacer las cosas que está haciendo el mundo. Por más que nos muestren, no podemos hacer lo que ellos están haciendo. Nosotros no podemos estarnos levantando nuestra mano contra Dios, nuestra mano contra las autoridades que Dios ha impuesto. Tenemos que obedecer su palabra. Estamos oyendo su voz en intimidad con Él, buscamos su presencia, porque hay gente que lee la Biblia. De ahí a estudiarla es otra cosa, pero yo te digo, de ahí a poder tener esa intimidad con Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿O por qué piensa que el Señor me mostró que yo estaba siendo rebelde cuando leí? Porque es que la palabra hay que meditarla. Yo le decía, sí, Señor, estoy siendo rebelde. Tú me mostraste en ese sueño y yo voy a obedecer. Y por eso tomé la decisión y hoy me paro aquí a predicar para contarles eso y aquí me voy a congregar. Amén. Bueno, y dice Hebreos 3 del 7 al 11, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Los ladrillos, recuerden, eran fundidos en el fuego, eran material inerte. Lo que quiere Satanás al incrustar la rebelión en nuestros corazones, si nosotros dejamos progresar la rebelión, eso endurece el corazón. Entonces tenemos que humillarnos ante Dios y decirle, dame un corazón de carne, Señor. Circuncida mi corazón, que yo te ame, Señor, que yo escuche tu voz y que yo te obedezca. Porque no basta solamente con leer esto, sino con obedecer lo que el Señor nos manda. Y lo otro es, como decía, estamos anhelando la venida del Señor. Me encantó eso, esta niña arrodillada, orando, clamando, Señor Jesús, ven. Porque la iglesia del Señor tiene que clamar, Señor Jesús, ven pronto. Porque Él es nuestro Salvador, Él es el que nos libra de esta cautividad. Nosotros, esta no es nuestra patria. Nosotros tenemos una patria celestial. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, pero tenemos una ciudad celestial que Dios ha hecho para nosotros. ¿Sí? Y entonces, como dice Apocalipsis, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Tenemos que beber de Jesucristo, tenemos que conocer sus verdades, tenemos que seguirlo. Y así como empecé la palabra con lo que nos decía Primera de Pedro, sed sobrios y velad, tenemos que guardar nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón de toda rebelión que se levante en él. Vamos y humillémonos delante del Señor. Segunda de Pedro, finalmente, en el capítulo 3, 17, 18 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error del inicuo, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No nos dejemos engañar, no nos dejemos contaminar. Segunda de Pedro 3, 17, 18. Y además, iglesia, no temamos.
No temamos proclamar el nombre de nuestro Dios. No temamos, como decía nuestra pastora Olguita en la profecía, no temamos a lo que nos pueda hacer el hombre. No temamos a nada, porque el Señor está con nosotros, porque Él nos guardará. Él nos dará las fuerzas. Peguémonos de Él y no tengamos temor de las cosas que nos amedrantan. El Señor dice que nos mantengamos firmes en Él, que no temamos ni desmayemos, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.